Pues sí, se acaba de presentar en la Embajada Argentina, aquí en Francia, un festival dedicado a la música contemporánea puesta al servicio de la memoria que se celebra desde hace 4 años en Buenos Aires, en los locales de la tristemente conocida ESMA, convertidos ahora en sitio de memoria. Esta presentación corrió a cargo de su fundador y director artístico, el compositor argentino Jorge Saad Leví, quien desarrolla también una actividad docente en el Conservatorio Alberto Ginastera de Buenos Aires y en la Facultad de Música de la Universidad 3 de Febrero. Y para hablarnos de este festival y de su trayectoria como compositor, Jorge Saad Leví ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Es un Jordi. placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Jorge, que explique antes que nada que naciste en 1959 en la ciudad de Buenos Aires, donde vas a estudiar composición en la Universidad Católica. Pero cuéntanos, ¿qué o quién te llevó a la creación musical? Bueno, en principio yo entré a la música contemporánea no por el lado, digamos, de la tradición clásica, sino porque me gustaba mucho la música del rock, el rock nacional argentino, después, bueno, los grupos de rock progresivo. Y así fuimos descubriendo de una manera bastante paradojal, por ejemplo, a Stravinsky lo descubrimos porque lo citaba Yes, a Ginastera porque lo citaba Emerson, Lake and Palmer, y a Gentle Giant nos permitió descubrir la música medieval, la fuga, así que fue un camino que creo que muchos de mi generación, el otro día hablaba con Luis Naón, y otros como José Alac y otros compositores que también, digamos, han venido, digamos, han llegado a la música contemporánea a partir de esa experiencia con el rock. Gracias al rock, la electrónica no tenía secretos para ti. En cierto momento en Buenos Aires funcionó un instituto ya legendario para nuestra cultura, que fue el SIGMAT, que bueno, se cerró en el 1975. Y bueno, yo en ese momento estaba súper interesado en entrar, pero bueno, tenía 14 años y estaba en la escuela secundaria, pero bueno, evidentemente sí, la electrónica, lo electrónico y el sonido, la sonoridad era parte de ese mundo del rock, ¿no? O sea, no era un aditamento al instrumento clásico. Jorge Saad, ¿cómo eran las clases de composición en la Universidad Católica? Mm, ¿Había talleres de electroacústica? ¿Te sentías cómodo después de tu experiencia No, rockera? no, evidentemente, bueno, de hecho, la verdad que en esa época la Universidad Católica nos hacía firmar una declaración de que no éramos marxistas ni profesábamos doctrinas contrarias a la Iglesia. Era en 1978, yo salía del servicio militar y estaba muy difícil todo, como que era un buen lugar como para pasar desapercibido. Y bueno, y la verdad que era muy difícil porque teníamos tantas horas de teología como de composición. No había electroacústica y la electroacústica la estudiamos aparte. Bueno, un maestro que ha formado a cientos de músicos, Francisco Krepfel, que bueno, que fue el fundador del primer estudio de electroacústica en Buenos Aires y en 1958. Bueno, yo empecé a estudiar paralelamente con él y bueno, era un clima bastante difícil. Al menos en la Católica imagino que estudiaste armonía, Sí, contrapunto, claro, fuga. exacto. Y no estaba tan mal eso. Vas a continuar, Jorge, tus estudios en Canadá, en la Universidad de Montreal, estudiando precisamente electroacústica, pero también semiología musical. El hecho de marcharte a Canadá fue como una bocanada de aire fresco. Sí, exactamente. Es exactamente lo que hubiera dicho, porque justamente en ese momento, y además los años 90, yo cuando fue, digamos, el presidente cuyo nombre es
Capicúa, que no lo nombró, decretó el indulto, yo me fui del país. Y o sea, no, no es que me fui, sino que decidí irme y hasta el 92, bueno, lo que logré una beca del Ministerio de Educación y me fui a Montreal y no quería, en realidad no quería volver. Y bueno, estuve en Montreal, estuve en Barcelona, estuve en Stanford y bueno, finalmente en el 96 volví. La experiencia allí fue increíble porque la electroacústica, o sea, la relación entre la música contemporánea y el rock, que justamente era lo que yo estaba buscando, allí es muy fluida y de repente uno encuentra que en los conciertos de más, digamos, de la música contemporánea más exquisita, programaban a Frank Zappa, a una pieza de Frank Zappa, y bueno, y eso era justamente el espacio de pensamiento que a mí me parecía. Y bueno, un poco la idea fue también poder hacer eso en Argentina, a la vuelta, tratar de poder abrir un poco a eso que se llama las musiques nouvelles en Montreal. Jorge, durante un año, hablando de Stanford, vas a ser profesor invitado en el Centro de Investigación Musical de la Universidad de Stanford. ¿Cómo está considerada la música contemporánea en Estados Unidos? Mm. Allí donde el mercado manda y los gustos, sobre los gustos musicales, sobre todo. Sí, en cierto modo es un modelo que está basado en el no conflicto. Entonces, la idea es así, está el mercado, hay compositores que componen dentro del mercado y como vos bien sabrás, Stravinsky ya es algo totalmente, es decir, que el compositor más o menos compone como en la época de los 50 de Stravinsky y sabe que ahí va a ser escuchado por la clase media educada neoyorquina o de Boston y va a ser apreciado y va a tener encargos, que es de lo que vive un compositor. Y por otra parte, la experimentación está situada en las universidades, es decir, que, por ejemplo, hay un grupo universitario con sus profesores, y entonces, bueno, el sistema es básicamente, por ejemplo, en Stanford, que entre los alumnos y los profesores arman conciertos y se escuchan mutuamente, y no hay el público son ellos mismos. Y eso funciona enormemente bien en el sentido que hay mucha gente ahí, o sea, estudiantes, y hay toda una circulación, obviamente, de becas, de doctorados, postdoctorados, etcétera, etcétera, que hace que, bueno, finalmente es decir, la música en las universidades, por lo pronto, hay algo muy rescatable, que es que no está marcada por las cuestiones del mercado. Entonces hay todo tipo de cosas que son muy interesantes. Es algo endogámico, ¿no? Es endogámico y tiene esa especie de felicidad un poco falsa de lo endogámico. Jorge Sad, entre otros galardones, en el 2009 obtienes el segundo premio del Concurso Internacional de Composición Chico Atl en la ciudad austríaca de Salzburgo. En Europa hay quizás una cierta receptividad por la música de nuestros días. Mozart, por ejemplo, triunfó con su música contemporánea en aquella época. Sí, sí, obviamente. Y o sea, para nosotros, desde Argentina, vemos, bueno, todo el sistema europeo, en donde hay encargos, en donde el lugar del compositor es realmente un lugar importante. Bueno, todo eso lo vemos como un modelo bueno, nos deslumbra y a la vez sabemos que es muy difícil transportarlo en nuestros países. Y por otra parte, bueno, digamos, sabemos que digamos, todo esto que es una circulación infinita de producciones, de consumos, que realmente es admirable, bueno, corresponde también a países con una historia cultural de cientos de años y creo que nosotros en este momento y con todo el proceso político que vive la Argentina, estamos empezando a comprender que somos una nación joven y que por lo tanto tenemos que ir construyendo instituciones y eso, bueno, tomó un tiempo, obviamente.
Hablando de instituciones y volviendo al Festival Nuevas Ujú. Músicas para la Memoria que acabas de presentar aquí en París, ¿cuáles eran tus intenciones cuando lo fundaste en el 2011? Quizás la semiología musical estaba detrás de eso. Bueno, sí, es muy interesante, muy aguda tu pregunta. Sí, por supuesto, había una perspectiva. Cuando yo estudié con Natés, la primera cosa que realmente me pareció increíble del modelo de pensamiento de Natés fue esta idea de la multiplicidad y la pluralidad de significaciones posibles de una obra. Bueno, yo no quisiera ser ultra crítico digamos, el modelo de la música contemporánea en Buenos Aires, pero tiende a ser como un modelo, digamos, bastante restringido, en donde hay una especie de estructura jerárquica, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y en donde hay muy pocas posibilidades de que haya presupuesto para otras cosas, digamos, es como que hubiera un zar y donde se deciden las cosas de una manera absolutamente unilateral y a partir del gusto de una persona que decide por el estado de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, digamos, no es música por la memoria, surge como una respuesta por un pedido de justamente una demanda de pluralidad con respecto a las políticas culturales. Es decir, si alguien va a hacer, por ejemplo, una licitación para vender pan a la ciudad, o sea, tiene que haber varias ofertas, pero cuando se encargan obras, se eligen a ciertas personas por cierta razón, probablemente, bueno, la amistad, la admiración, etc. Entonces nosotros lo que hicimos fue en cada año armar un comité de compositores diferentes que eligió diferentes obras. Llamamos a concursos abiertos y a nadie, por supuesto, se le ha pedido ni ningún carnet de afiliación a ningún partido político ni a nada. Y bueno, justamente con ese criterio empezaron a aparecer nuevos compositores, se empezaron a cruzar estéticas totalmente diferentes de gente que no tenía nada que ver y que tal vez ni se saludaba, pero que se encontraban en el festival y se escuchaban. Y bueno, y entonces empezó a generarse algo, es decir, que de hecho este año el festival tuvo un sexto de presupuesto que el año anterior y sin embargo estuvo lleno de propuestas, se tocaron un montón de obras porque los músicos ya quieren estar en el festival y de hecho son capaces de tocar por el placer de estar siendo parte de ese. Es una movida, digamos, como. Jorge Sant, diriges también un grupo de música contemporánea. ¿Qué se siente tocando en un local tan extraño como puede ser la ESMA? Y bueno, hay mucha gente que es, la verdad que nos comunicaba, no, esto es muy fuerte. Yo, la verdad que hice un recorte, es decir, traté de poder organizar el festival y tratar de pensar en términos bueno, de ocupar ese espacio, pero era muy paradójico porque justo en ese lugar, eso tal vez se puede ver con el Street View, que está la entrada, inclusive, bueno, en la página de Facebook de Nuevas Músicas hay muchas fotos, pero bueno, está la entrada del espacio cultural Nuestros Hijos, pero si vos haces así, está una pared con todas fotos de desaparecidos, por lo cual todo el tiempo estaba esa idea de esto está bien o está mal, está bien que lo podamos hacer acá o está mal, todo el tiempo esa pregunta ética. Y entonces la respuesta que nosotros, o que yo personalmente como director del festival me di y creo que doy, es que en la medida en que el festival cumpla esas intenciones y esos objetivos, sí está bien, porque justamente lo que estamos tratando de hacer es de arrancar a esa élite de la ciudad de Buenos Aires que
de alguna manera se cree con derecho a decidir sobre la programación de toda la música contemporánea del país, porque ese es el mayor presupuesto del Teatro Colón, el Teatro San Martín, y hacer frente a eso a partir de una política inclusiva y una política que tiene que ver con la democratización de la cultura, y en ese sentido mi respuesta es que me quedo tranquilo. Jorge Saz, ¿es exportable la idea de este festival Nuevas Músicas para la Memoria? ¿Crees que quizás aquí en Francia puedas organizar algo parecido? Sí, yo creo que podríamos pensar en una idea de un intercambio y de una mezcla, de una mixtura, ¿no? Porque justamente creo que ese punto de contacto en donde hay música y también está lo social, también está la historia, es un problema que es mucho más universal de lo que creemos. Es decir, la música es, por un lado, una estructura abstracta, y por el otro lado es algo que está en lo social, se mueve de una manera absolutamente ligada y concatenada con la experiencia humana. Así que yo creo que no es una experiencia intransvasable, al contrario, pienso que hay muchos puntos de contacto y de pensamiento. En fin, esperemos que pueda ser posible un festival Nuevas Músicas para la Memoria, aquí en París quizás. Eso sería genial. Nos vamos a marchar con la música de Jorge Saz. Estábamos hablando del esprit de l'escalier, el espíritu de la escalera. Escucharemos la voz de Antonin Artaud, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál es la génesis de este espíritu de la escalera? Bueno, la idea empezó más o menos en el año 2002, junto con un colega, Francisco Ali Brouchut, un escritor y músico y artista plástico, un multiartista, que había encontrado estas grabaciones. Tiene una historia realmente que es apasionante, porque si tengo un minuto te la puedo contar, después la editan. Un argentino en los años 50, que era amigo de Breton, se robó los vinilos de esta radio, de Radio France, los vinilos con la voz de Artaud, un poeta surrealista argentino, ya me voy a acordar su nombre, y cuando volvió a Argentina, él tenía una imprenta, que ahora es un espacio cultural que se llama El Archiverazo, donde se hacen conciertos, y en ese lugar quedaron los vinilos, imagínate, de la época esa, que esa obra de Artaud fue prohibida. Y entonces, bueno, lo que resultó es que este amigo, que era amigo del hijo de este poeta Andralis, los digitalizó y me los mostró. Y yo dije, hay que hacer una obra con esto. Así que ahora estamos en Radio France. Y el círculo se cierra. Gracias por devolvernos esos discos de alguna manera. En fin, pues nos vamos. Muchas gracias, Jorge Saz, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Nos vamos con el espíritu de la escalera, l'esprit de l'escalier, con la música de Jorge Saz y el Gestualt Ensemble, dirigido por Jorge Saz. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti.
j'aurais très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre. De confronter la vie aux morts. Et que pour ne pas faire caca, il aurait fallu consentir à ne pas être. Être capable de résoudre à perdre l'air, c'est-à-dire à mourir. Il y a dans l'air quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Quelque chose. Et justement, l'exciter il de se laisser à elle. Oui, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Pas avoir peur de montrer l'os. Et perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des autres. Mais qu'il n'y avait que de la terre une fois d'autre. Il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. L'homme a eu peur de perdre la merde. Et la merde. Pour cela, sacrifier. De la merde, c'est-à-dire de la force, là où il y avait du sang et de la fromage, et où il n'y avait pas à gagner d'être, et où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oh, Rex, oh, et oh, Valera, Coco.
Soi-disant détruire